Doctor. Adelante. Tengo una duda, doctor. En el caso de que no hubiera un testamento que diga que ha desheredado a su hijo porque lo ha golpeado y al momento del fallecimiento reclama parte de la herencia, ¿va a acceder a la misma? Dices que en caso de que el causante no haya dictado un testamento, y lógicamente no hubiera declarado indigno o desheredado al heredero, fallece, y si este tiene derecho a recibir la herencia. Sí. Bien. Conforme hemos visto en el tema de la indignidad, o en el punto de la indignidad y la desheredación, quienes estuvieran legitimados para poder iniciar el proceso de indignidad o desheredación en caso de que no exista el testamento, o en caso de que exista, al testador se le haya ido declarar indigno de desheredar a uno de los herederos, son los herederos, la cónyuge supérstite o el cónyuge supérstite, quien dentro del plazo de 2 años puede iniciar la acción judicial de indignidad o desheredación. ¿Ya? Entonces, es precisamente para ello que se prevé el plazo de 2 años. Digamos, somos 5 hermanos. Doctor, ¿Sí? se le escucha muy bajito. En la primera sesión se le escuchaba muy bien. Ahora no logro escucharlo mucho. Ya, permítanme, bien que me han avisado. Ahora, ¿cómo me escuchan? Ya un poco mejor. Ya, ahora va a estar mucho mejor. Les decía entonces que en el hipotético caso que el testador no haya de manera específica y detallada establecido la declaración de declarar indigno o desheredado a uno de los herederos o a más, lógicamente, que hubieran incurrido en la causal de indignidad o desheredación, pues al no haber testamento se va a abrir la sucesión legal, ¿cierto? Y en ella, o en cualquier otra, es decir, en la testamentaria o en la legal, son los herederos forzosos, además del cónyuge o la cónyuge supérstite, los que tienen el plazo de 2 años para poder iniciar la acción judicial de indignidad o desheredación en contra de los herederos que hubieran incurrido en estas causales. El tema es que por la caducidad más bien del derecho, no prescripción, caducidad, si no iniciaran ninguna acción dentro de esos 2 años que se computan a partir de la apertura de la sucesión hereditaria, entonces ese derecho caduca. Y el heredero que hubiera incurrido en una causal de indignidad o desheredación, entonces va a recibir nomás la herencia en la proporción que les corresponde a todos los demás. Por eso la norma es clara cuando dice que, por un lado, el testador, si va a dejar testamento, puede de manera expresa y con todo el respaldo que considerare necesario, declarar indigno o desheredado a uno o más determinados herederos. Si no lo hiciera, pero uno o más herederos hubieran incurrido en una de las causales de indignidad o desheredación, son los otros herederos, o el cónyuge o la cónyuge supérstite, los que tienen la legitimidad activa para poder iniciar esta acción judicial y hacerlos declarar indignos y en su caso desheredados. ¿Ya? Desheredados. Pero, si de manera detallada y con respaldo en el testamento, el testador estableciera claramente a quién declara indigno y a quién deshereda, entonces no hay otra cosa que simplemente ejecutar. Inclusive han podido ver ustedes en el mismo Código Civil, el albacea está habilitado, autorizado para iniciar esa acción
cuando así lo prevea el testador en su testamento. Por lo demás, si no hay testamento, no quiere decir que no se pueda iniciar hasta cumplir la acción judicial de indignidad o desheredación. Se puede. Son los herederos y el causante, el esposo o esposa supérstite, quien tiene la legitimación para poder iniciar estas acciones judiciales. ¿Ya? Está bien, doctor, gracias. ¿Alguien más, chicos? Bueno, ahora, con ese preámbulo que consideré importante que conozcamos sobre las causales de indignidad y desheredación, vamos a ver qué es lo que establece el Código Civil como medios de exclusión sucesoria. Y con seguridad nos vamos a ubicar rápidamente para establecer qué medios establece la norma. Bien, a ver. Sucesión de ascendientes y otros descendientes. El artículo 1097 del libro de sucesiones del Código Civil, por eso lo he copiado textual, establece el capítulo de la sucesión de los padres en primera instancia. Y establece que al que muere sin dejar hijos ni descendientes, lógicamente por el orden que conocemos, ¿no? Suceden el padre y la madre, o el que de ellos sobrevive, el que esté vivo, quiere decir. Salvo los derechos del cónyuge o conviviente. Eso lo sabemos, ¿no ve? Hemos visto que esa graduación de 5 órdenes, descendientes, ascendientes, cónyuge, colaterales y el Estado, si bien él o la cónyuge ocupa el tercer lugar, bien puede concurrir a la sucesión hereditaria, ya sea con los descendientes, como una hija más, o ya sea cuando no haya descendientes, concurre con los ascendientes en la porción que la ley dispone. Entonces, el artículo 1097 nos está diciendo que al que muere sin dejar hijos ni descendientes, es decir, no hay herederos en la línea directa descendente, suceden el padre y la madre o del que ellos sobreviven, ¿ya? Salvando el derecho del cónyuge o convivir. Ahora, el artículo 1099, sucesión de otros ascendientes, establece al que muere sin dejar hijos u otros descendientes, ni padres, suceden los ascendientes más próximos en grado, por partes iguales, aun siendo de líneas distintas. ¿A qué se refiere? Cuando hablábamos de la línea directa descendente y la línea directa descendente, o ascendente y descendente más bien, establecimos que en esas dos líneas están los herederos forzosos, los herederos legales. Y no tienen un grado límite para poder heredar, como se tiene en la vía colateral. El artículo 1099, de ahí que es claro cuando dice, al que muere sin dejar descendientes, ni padres, es decir, el papá y la mamá del causante, suceden los ascendientes más próximos, serán el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo. Siempre salvando los derechos del o la cónyuge o conviviente supérstite. ¿Ya? Siempre salvando. Eso es algo que debe quedar claro. No, nunca se olviden que la cónyuge en la sucesión legal especialmente concurre, dependiendo de las circunstancias, puede concurrir tanto con los descendientes como con los ascendientes, dependiendo de las circunstancias que vamos a ver enseguida. Bien. ¿Cuándo se excluye a los padres? Cuando se saca de la sucesión hereditaria a los padres. Dice, sin embargo, el padre o la madre no heredan al hijo reconocido después que murió. ¿Sí? Si por algún acto jurídico los padres, en la vida real se han dado casos esporádicos, pero por parte del padre solamente,
que en su momento no quiso reconocerlo como hijo al causante, ¿no? Y de esos casos hay muchos. Llegado el momento, pasados los años, lo reconoce después de que ha muerto, no le genera el derecho de recibir la herencia. No le genera el derecho de ser convocado a la sucesión hereditaria del que en su momento de morir no estaba con el grado de parentesco, no estaba con la afiliación pertinente para poder determinar que él era heredero. De ahí que la norma excluye ya sea al padre o ya sea a la madre. Excepto, fíjense bien, y por favor me van a explicar, excepto si él había gozado de la posesión de Estado en vida. A ver, díganme a qué se refiere esa frasecita. Porque de posesión de Estado hemos hablado todos los semestres que nos ha tocado. A ver, ¿quién se anima? ¿Nadie? Hola chicos, ¿nadie se anima? ¿Qué es la posesión de Estado? ¿Quién podría decirme? También llamado fama. O elijo voluntarios. A ver, Franz Gustavo. Franz, ¿qué es la posesión de Estado? Se ha dormido Franz. ¿Quién se anima, chicos? Buenos días, Doctor doctor. Balda. ¿Es un medio de acreditar un estado civil, doctor? Más fuertecito porque no lo he escuchado. Es un medio de acreditar un estado civil. Muy bien. ¿Y cómo podríamos acreditar entonces en este ejemplo del artículo 1098 que nos habla? Dos figuras nos está dando. Se excluye de la sucesión hereditaria al padre o a la madre, ¿sí? Que hubieran reconocido al hijo fallecido después que murió. Porque hubieran reconocido al hijo después que murió. Ese acto jurídico después de que falleció el hijo no les abre el derecho al papá o a la mamá de heredar al hijo. Excepto, dice, si él está hablando de quién, de los padres o del fallecido hijo. De los padres, doctor. ¿Sí? Del fallecido, doctor. Claro, porque les está diciendo él. Si dijera, sin embargo, el padre o la madre, está hablando de dos, no heredan al hijo reconocido después que murió, excepto si él, está hablando del hijo, había gozado de la posesión de Estado en vida. ¿Qué quiere decir? No lo reconocieron, el papá no le dio su apellido, para ser más exactos, pero en el transcurso de la vida,
Actuó como un verdadero padre y lo trató como un verdadero hijo. A eso se llama posesión de Estado. ¿Se acuerdan del ejemplito que les daba en clases casi siempre? ¿Qué pasaría si un día me traslado a ser vecino de ustedes y cada día me ven salir con una niña? Me ven volver con una niña, me ven ir a la tienda con la niña, le compro, qué sé yo, galletas. ¿Qué pensarían? Es su hija. Exactamente. Este padre o madre puede no haberlo reconocido, puede no haberle dado su apellido, siendo claros, pero en vida lo trató como a su verdadero hijo o verdadera hija. Entonces sí hubo posesión de Estado. Y es una excepción para que el padre o la madre no sea excluido. Ah, pero si aparecen muy vivazmente y ha fallecido, sí, hay que reconocerlo, era mi hijo. Para heredar, la ley los excluye. ¿Ya? La ley los excluye, a eso se refiere. ¿Estamos? Bien, prosigamos. Doctor, Sí, adelante. en el caso si el fallecido ha tenido, por así decirlo, criados o criadores, no Ya, sé, personas que no han sido sus padres, pero lo han criado desde bebé, desde niñito, lo han educado hasta que sea mayor y hasta que ha formado su familia y así. ajá, ¿Estas personas que lo han criado pueden ser susceptibles a heredar sí, como porque padres? son los considerados padres putativos, que justo están, si mal no recuerdo, en este capítulo. Sí tienen, porque han generado posesión de Estado. Es Ya, doctor. más, una vez fallecido pueden hacer el trámite necesario demostrando con todos los elementos probatorios que tengan que ha habido fama, ha habido posesión de Estado, por tanto son padres putativos. ¿Listo? Pero Sí, eso va a ser previo juicio, ¿no? Y es un juicio ordinario, que más adelante lo vamos a ver. Bien, sucesión del adoptante y su exclusión. ¿Quién es el adoptante? El que adopta un hijo o una hija. ¿Quién es el adoptado? La hija o el hijo. Perfecto. Artículo 1100. El adoptante sucede al hijo adoptivo que muere sin dejar descendientes, ascendientes ni parientes colaterales hasta el segundo grado. ¿Qué nos está diciendo? Miren que le está poniendo una condición al adoptante para poder heredar a su hijo adoptivo. Le está diciendo que como por haber adoptado a ese hijo o hija, si falleciera, va a poder heredar siempre y cuando el hijo o la hija adoptiva muera sin dejar descendientes, ascendientes ni parientes colaterales hasta el segundo grado. ¿Ya? Denle a ver una leída al artículo 1101. Bien, ¿cuándo ha podido o puede ser excluido el adoptante que sí puede heredar al hijo, pero cuando éste no deje descendientes, no deje ascendientes ni parientes colaterales? Acá hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de una adopción? ¿Ustedes han llevado ya familia, niño, niñez, adolescencia? sí, Ya. ¿Cuál es el efecto jurídico que genera la adopción de un hijo? considerarlo como hijo propio, doctor. Ya. ¿Y qué pasa con la afiliación anterior que tenía?
¿Qué dijo, doctor? ¿Qué ocurre con la filiación, con los apellidos anteriores que tenía? Pierde sus apellidos y tiene los de los que le están adoptando. Ajá. O sea que hablando en términos claros, se cancela la partida de nacimiento y de conocimiento de los biológicos y se asienta el nuevo registro y partida de nacimiento y consecuente afiliación de los padres adoptivos, ¿cierto? Sí, exactamente. Ahora, ¿a qué se refiere la ley cuando dice el adoptante sucede al hijo adoptivo que muere sin dejar descendientes, ascendientes ni parientes colaterales? ¿Por qué habla de ascendientes? Sus ascendientes tendrían que ser los adoptantes, ¿o no? Sí. ¿Y por qué nos dirá eso el artículo 1100? Doctor, porque consanguíneamente tal vez sus ascendientes serían sus padres biológicos. Ah, están pensando. Y vamos a ver qué dice la norma más adelante. Sí, pero hay un trámite previo que los biológicos que dieron en adopción a su hijo tienen que cumplir. Veamos. Muy bien. Entonces, el artículo 1100 habla de cuándo puede heredar el padre adoptante o los padres adoptantes al hijo adoptivo, condicionado a que no debe tener descendientes, no debe tener ascendientes ni parientes colaterales hasta el segundo grado. Perfecto. El 1101 habla de cuándo puede ser excluido el adoptante. Y dice, el adoptante queda excluido de la sucesión si existiendo juicio para revocar la adopción por un hecho imputable a él, la sentencia revocatoria se pronuncia una vez muerto el adoptado. Y va más o menos al criterio de Sandra que hace un momento nos decía. Entonces, ¿cuándo es excluido el adoptante? Cuando de por medio va a existir un juicio que busca revocar la adopción, busca dejar sin efecto la adopción por un hecho imputable al mismo adoptante. Maltrato. No se olviden que cuando uno adopta hay un seguimiento que el juez ordena que debe hacer ya sea la Defensoría o el equipo especializado del CDGES, ¿cierto? Y no se olviden que la adopción también es revocable. Por eso el 1101 toma en cuenta eso y dice, las sentencias revocatorias se hubiera pronunciado una vez muerto el adoptado. O sea, surte un efecto aparentemente retroactivo. Ahí el adoptante o los adoptantes son excluidos de la sucesión hereditaria. ¿Listo? Bien. Sucesión de Doctor, la... Adelante. esa partecita del artículo 1101 no lo entendí muy bien. ¿Qué partecita? La exclusión del adoptante. Ya, a ver, asumamos que mi esposa y mi persona adoptamos a un hijo o hija, ¿ya? Realizamos todo el trámite judicial, porque es un trámite judicial, de adoptar. El momento que la resolución de adopción salga, va a ordenarle al CEDESI, por un lado, que cancele toda partida y toda afiliación familiar que tenía el hijo o la hija adoptiva. Y va a ordenar que nosotros aparezcamos como los padres, otorgándoles, por tanto, los apellidos respectivos, ¿cierto? Bien. No se olviden, les decía que un proceso de adopción tiene también un tiempo largo todavía de supervisión y control que el juez ordena que se realice por medio de las defensorías o los equipos especializados del CDGES. Si en esa supervisión hay denuncias o se cercioran que los padres adoptantes estuvieran maltratando, estuvieran no cumpliendo con la labor de padres como se comprometieron en la audiencia en contra del menor, inclusive ustedes saben que si los niños son huérfanos,
las defensorías sobre el CDG puede iniciar el juicio para revocar la adopción, es decir, para dejar sin efecto todo. Por un hecho imputable a quien es al adoptante. Si este hijo o hija adoptiva falleciera cuando el proceso estuviera en curso y la sentencia tuviera un efecto revocatorio, ¿no ve?, que ha sido pronunciado después de que ha fallecido el adoptivo, igualito se lo excluye al adoptante. Es decir, no le genera el derecho de recibir la herencia. ¿Por qué? Porque se toma en cuenta que la adopción ha sido revocada y si ha sido revocada ha sido por algo. Por tanto, le impiden recibir la herencia o los bienes de aquel que en su momento fuera su hijo adoptivo. A eso se refiere. Doctor, ¿y si él está en trámite y todavía no existe la sentencia que revoque la adopción y Ajá, muere el adoptado antes de que salga la sentencia? ajá. ¿Van a esperar todo el lapso hasta que salga la sentencia y recién los excluyan? Sí, así es. El juez va a ordenar. Ya, gracias, doctor. No Ahora sí. se pueda disponer de ningún bien hasta que la sentencia salga. Si la sentencia saliera improbada y no se revocara la adopción, listo, artículo 1100. Pero si aún después de muerto se pronuncia la sentencia y es probada y ordena la revocatoria de la adopción, el adoptante o los adoptantes no tienen derecho a recibir bien alguno. ¿Listo? Doctor, Sí, en el artículo 1100, entonces el adoptante sucede cuando no tenga ningún pariente consanguíneo hasta los colaterales en segundo grado. así es. Y si tuviera hermanos de parte de sus padres consanguíneos, Ahí funciona el derecho de sangre, porque son hermanos carnales, ¿sí o no? sí. Por eso Entonces heredan ellos y los padres adoptivos no. exactamente. Y créanme, Ya. créanme que esto ha sido tema de tesis que no lo han podido concluir, porque se supone que cuando uno toma la decisión de adoptar a un hijo o a una hija, no solamente quiere decir que le está dando su apellido, ¿cierto? Se está comprometiendo y está asumiendo el papel de papá y de mamá, sin ninguna distinción ni discriminación, inclusive con los hijos biológicos que tuviera esta pareja. Me acuerdo que hace años intentaron hacer una tesis, no la terminaron, observando del por qué se le priva a los padres adoptantes del derecho de heredar como todo ascendiente de forma directa. ¿Por qué se le condiciona a que sí puede recibir la herencia siempre y cuando el hijo adoptivo muera sin dejar hijos, sin dejar ascendientes ni parientes colaterales? Porque los padres adoptantes asumen el 100% del rol, ¿sí o no? Sí, Ellos son los responsables. Pero no terminaron, no sé por qué no terminaron esa tesis, porque lo que se proponía era la modificación del artículo 1100 y que el adoptante sea considerado un ascendiente directo, en la línea directa ascendente. Es decir, papá del hijo adoptivo, porque desde un punto de vista legal y material, son papás. ¿Sí o no? No biológicos, pero son papás. ¿Listo? Bien. sí, doctor, gracias. El artículo 1105 vuelca la cosa, sucesión de los hijos adoptivos. Veamos. El hijo adoptivo y sus descendientes, es decir, el hijo adoptivo y sus hijos, heredan al adoptante en igualdad de condiciones con los hijos que después de la adopción pudo llegar a tener el causante. Pero son extraños a la sucesión de los parientes de dicho adoptante. ¿Se entiende o no se entiende? Qué curioso. Al adoptante se le pone condiciones para poder heredar al hijo adoptivo. Y los hijos adoptivos, además de sus descendientes, ¿sí?, que vendrían a ser nietos del papá adoptante, heredan al adoptante en igualdad de condiciones con los hijos biológicos que hubiera tenido el adoptante.
¿Sí? Perfecto. Pero no heredan estos hijos adoptivos a la sucesión de parientes, a la sucesión de los parientes que tuviera el adoptado. Los únicos que van a heredar son sus descendientes directos, sus hijos biológicos. Eso quiere decir. ¿No ve? Ahí hay un límite. ¿Por qué? Porque el hijo adoptivo tiene una relación directa con el papá adoptado, mas no tiene ninguna relación y menos grados de parentesco con los familiares del adoptado. Por eso solamente les pone el límite de que puedan heredar al adoptante hasta ahí, junto con los hijos que pudieran tener. ¿Listo? ¿Cuándo se lo excluye al adoptado? Se lo excluye cuando lo propio que la anterior causa existiera un juicio para revocar la adopción por un hecho imputable al hijo adoptivo o hija adoptiva. ¿No? Se vuelca la cosa. Y aún así la sentencia se pronuncia una vez muerto el adoptante, como en el anterior caso. Solamente se invierte adoptante por adoptivo, adoptivo por adoptante. ¿Ok? ¿Y esto ocurre cuándo? Cuando los adoptantes podrían generar la revocatoria de la adopción, es decir, ya no quiero que sean mis hijos. Cuando un hecho se le impute a los hijos adoptivos por causales de indignidad, causales de desheredación u otras similares. ¿Ok? Bien. Concurrencia y exclusión del cónyuge. Vamos a ver el cónyuge. 1102. Sucesión del cónyuge. Al que muere sin dejar hijos o descendientes, ni padres o ascendientes, sucede el cónyuge. Eso es cierto. ¿Cuándo concurre el cónyuge con los hijos? Cuando el cónyuge concurre con los hijos o descendientes, tiene derecho a una cuota igual. Siempre hemos dicho que entran como un hijo o una hija más. Cuando va con los ascendientes, ¿sí?, se le da la mitad de la herencia del causante y la otra mitad se les da a los ascendientes. 1097 y 1099. Perfecto. ¿Cuándo son excluidos? ¿Ya? Aquí está el matrimonio putativo antes. A ver, en 1105 habla de la sucesión del cónyuge sobreviviente en los bienes propios y comunes del causante. El derecho sucesorio del cónyuge sobreviviente se hace efectivo en las proporciones señaladas por este código, tanto en los bienes propios del causante como en la parte que éste correspondía en los bienes. O sea, hereda todo, así como habíamos hablado. Toda la masa hereditaria, todos los bienes que el matrimonio tiene, por reglas del derecho de familia se divide en dos partes, 50 esposas, 50 esposos. A eso se llama comunidad de gananciales. Cuando fallece, no hace una diseminación y dice, no, la casa era ganancial, entra la herencia. Este otro departamento era de su solterío, es un bien propio, común no es común, es propio, este no entra, no. Cuando fallece una persona, su acervo hereditario está formado, ya sea por bienes gananciales, por bienes propios o comunes. Y por tanto, el derecho sucesorio se abre para determinar quién recibe. A eso se refiere. ¿Ya? Sucesión del cónyuge de buena fe en matrimonio putativo. Cuando el matrimonio ha sido declarado nulo, después de que murió uno de los cónyuges, el sobreviviente de buena fe tiene derecho a la sucesión del muerto conforme a las disposiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que aún haya sido declarado un matrimonio de la pareja, ¿cierto? Haya sido declarado después que ha muerto uno de los cónyuges, el que sobrevive, ¿sí?, tiene derecho a la sucesión hereditaria del que ha fallecido. ¿Por qué tiene derecho? Porque ante la opinión pública y en la vida, siempre se ha mostrado como cónyuge del que ha fallecido. Siempre los han visto a la luz pública como marido y mujer. Aún después de que hubiera muerto y se declaró nulo el matrimonio, va a pesar la posesión de Estado, va a pesar la fama. Y por eso, cuando ha sido de buena fe, el sobreviviente tiene derecho a la sucesión hereditaria del que ha fallecido. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se le excluye? ¿Sí? Se le excluye precisamente de la sucesión si la persona de cuya herencia se trata estaba ligado por matrimonio válido en el momento de su muerte. A ver, analicen eso.
A ver, ¿qué ocurre? El cónyuge sobreviviente de buena fe queda, sin embargo, excluido de la sucesión si la persona de cuya herencia, es decir, del causante estamos hablando, de cuya herencia se trata, estaba ligado por matrimonio válido en el momento de su muerte. ¿A qué se refiere? Que ya estaba casado con otra persona. Exactamente. Ahí se genera el problema. Pero esta exclusión, chicos, es peleable en juicio. Porque la conviviente o la cónyuge sobreviviente, que tendría que ser conviviente porque si estaba casado todavía el hombre, no hay libertad de Estado para casarse, ¿cierto? Ha compartido con él. Y ahí se vienen los problemas, ¿no? Los juicios. Pero la ley les reconoce una preferencia de derecho al matrimonio válido, ¿cierto? A eso se refiere. La ley dispone de exclusión, pero dice, estaba ligado por matrimonio válido. Eso es materia de juicio, y de eso hay harto, ¿no? Hay harto, incluso para trámites de rentas de viudez, ante las AFPs y todo aquello, hay harto. Resulta que aparece y estaba casado, ¿no? Había una esposa. Bien. A ver, vamos a quedar acá. El día miércoles vamos a terminar esto. Estamos a 1 minuto y medio. Por favor, les voy a pedir este tema de los medios de exclusión. Denle un controlcito de lectura a partir del artículo 1097, ¿ya? 1097 del Código Civil hasta el artículo 1110 más o menos. ¿Estamos? Sí, doctor. Listo, jóvenes. Muchísimas gracias por su asistencia. Por favor, un controlcito de lectura va a haber el día miércoles, del 1097 hasta el 1110. Tenemos que comprender muy bien porque esto genera juicios. Si yo no tomo en cuenta la petición de algún cliente y le hago el trámite de declaratoria de herederos y encima lo induzco al juez o al notario a que lo declare y después vienen estos medios de exclusión, con seguridad que vamos a estar frente a una nulidad. ¿Ya? De ahí que quiero que manejen bien ese tema. ¿Ok? Está bien, doctor. Bien, muchas gracias chicos, que les vaya bien, que tengan un buen fin de semana.